Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dígale gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, cuando el Señor la dio muchos años antes de venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra, traía ya desde ya un propósito. Y ese propósito viene a ser un complemento para la iglesia, un complemento para el ser humano, un complemento que vale la pena investigar, vale la pena buscar, anhelar, de manera que Dios nos favorezca con su Espíritu. No debemos de perder de vista lo que somos. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu suyo es una cosa, el Espíritu de Dios es otra. Por eso cuando Dios vivifica el espíritu del hombre y pone el espíritu de él, el hombre es diferente. La persona ha cambiado un modo de vivir. Y cuando Moisés venía por el desierto, se vio tribulado con 1 millón de personas y le dijo Dios: oye, Moisés, detente un poco, busca 70 ancianos de la congregación, porque yo les voy a poner de tu espíritu. Vale decir, el espíritu de Moisés era superior a cualquier espíritu, porque Dios había fusionado el espíritu de Moisés con el de Dios. Por eso era manso, por eso era siervo de Dios, por eso obedecía la palabra, por eso recibió las leyes, por eso Moisés era un hombre importante en las manos del Señor, como lo debe de ser la iglesia con el don del Espíritu Santo. Si yo le acabo de decir que la promesa del Espíritu Santo tiene propósitos de Dios desde tiempos antiguos. Por eso Jesús, cuando viene, habla del Espíritu Santo. Enseña sobre el Espíritu Santo. Y antes de irse para estar en gloria, lo que le dice a los discípulos es: no se muevan de aquí, busquen y anhelen el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre y yo se la voy a enviar dentro de no muchos días. No se fue el Señor sin haberle dicho que no los dejaría huérfanos. No se fue el Señor sin haberles dicho que el Espíritu Santo les iba a enseñar, les iba a guiar, los iba a redarguir de pecado, los iba a contemplar como hombres o mujeres. No se fue sin antes decirle: esperen la promesa. Cuando el Señor dejó esto, tengo tres puntos importantes que quiero que sepa. El primero, que por los dones dados a los hombres sea glorificado Dios. Porque nadie puede glorificarse a sí mismo por un don que el Señor le dio. Si usted tiene el don de sanidad, si usted tiene el don de milagros, si usted tiene el don de lenguas, tiene el don de interpretación de lenguas, tiene el don de discernimiento de espíritus, tiene el don de sabiduría, tiene el don de ciencia, eso no lo hace a usted que tiene un don y es una gran persona. Es para glorificar a Dios. Segundo, para edificar la iglesia. Usted se convierte en una herramienta del Señor para glorificar la iglesia, para que la iglesia aprenda a través de la enseñanza del Señor y su Espíritu Santo.
La iglesia que no tiene el Espíritu Santo camina como una, mejor dicho, va como una nave a la deriva, sin piloto, sin timón, no tiene nada. Y perdóneme que yo exprese estas palabras de esta manera, pero lo he comprobado y recontraprobado que el Espíritu Santo es para la iglesia. Entonces el tercero es para que se capaciten los que están dentro de la iglesia. Que cada uno tenga una capacidad de ser líder, que cada uno tenga capacidad de interpretar lengua, que tenga capacidad de discernir espíritus, que tenga capacidad con todos los dones que el Señor le da, incluidos los dones de servicio, que son importantes. Por eso quiero hablar un poquito sobre este tema. Anhelemos los dones espirituales para agradar a Dios. Yo prediqué sobre este tema el miércoles y me fui un poquito preocupado y fui a revisarlo. Porque yo dije algo que lo voy a repetir, pero quiero repetirlo solo para tal vez curar esa herida en mí. Yo dije que era muy triste que nos paseáramos por los pasillos de la escuela dominical y que camináramos por los pasillos del CCDL y nos paseáramos por los servidores y encontráramos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Lo dije y no sé en qué momento lo dije, lo vuelvo a decir, pero quiero me disculpen, pero yo voy a repetir esto. Es necesario que la iglesia tenga las herramientas que el Señor le ha dado para el servicio en la iglesia. Y por eso yo tuve a bien ahora, le dije, Señor, ¿qué hago? Explícalo. Y yo vengo a explicarlo. Posiblemente no sea una prédica muy exhaustiva en esto, sino quiero que conozcamos una parte de esta maravilla. En primer lugar, dones existen de diferentes formas, pero quiero hablar de los dones que el Señor ofrece, comenzando porque los dones son revelación de Dios para el conocimiento de la persona. Vale decir, cuando usted lee Romanos capítulo 12, versículo 2, usted va a leer que dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformemos y renovemos a través del entendimiento nuestra mente para poder comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Si no renovamos los pensamientos, si no cambiamos nada en nosotros, difícil es que haya una revelación o un conocimiento revelado. Por eso los primeros dones que encontramos en Primera de Corintios, y vamos a irnos al capítulo 12, donde dice el versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y comienza con la primera, dice, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Las primeras dos cosas que voy a desglosar, póngale atención un poquito, no es la teología completa sobre este tema, pero algo nos va a enseñar. Por ejemplo, Pablo dice que ora por las iglesias para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de ciencia o de conocimiento. Porque la palabra de sabiduría es el poder para conocer la revelación sobrenatural de Dios. Es bien importante que analicemos la palabra de sabiduría, hermanos, porque la palabra misma dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Porque la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, es para tener una revelación sobrenatural. La palabra de sabiduría tiene por lo menos dos características, le traigo. Una es el poder sobre la mente humana. El poder sobrenatural sobre la mente de la persona. Usted puede ser sabio en muchas cosas. Usted puede ser sabio en la mecánica, usted puede ser sabio en la ciencia, usted puede ser sabio en muchos aspectos de su vida, pero la sabiduría de Dios cambia porque es el poder en la mente. Por eso el Señor dijo, y recibiréis poder.
y me seréis testigos. Porque el poder en la capacidad de la mente del hombre la domina Dios. Pero si Él permite la transformación por medio del entendimiento, entonces comienza a anhelar un espíritu de sabiduría. Y el segundo es que el hombre conozca a través de esa revelación los propósitos de Dios. Porque Dios no te va a revelar nada si no hay un propósito de por medio. Y esto lo aclaro, bien importante es que lo aclare, hermano, porque mucha gente profetiza, mucha gente anda hablando y no sabe qué es el don de sabiduría o el don de ciencia. Yo no me voy a oponer, pero ya lo vamos a ver más adelante según nos alcance el tiempo. Un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, cuando allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, José está allá en Egipto. Y José, un hombre con sabiduría de Dios, un hombre que Dios usaba para muchas cosas, y tiene una virtud de conocer los sueños. Pero yo quiero que note algo importante en lo que le ocurre a José. Y lo voy a leer, yo creo que dejé un sermón ahí, ¿verdad? Ok. En el 41:15 dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Eso es la mente humana. Eso es lo que el hombre piensa. Cuando usted va a alguna persona y le dice: mira, yo te quiero comentar un sueño que tuve, fíjate que yo necesito que me lo revelen. Hermano, tenga cuidado, espérese. Yo tengo la particularidad que cuando alguien me pide consejería, le pido que pase por la oficina y se anote. Alguien dijo un día: ese hombre es muy místico, allá quiere que uno se vaya a apuntar para darle una consejería. No, hombre, así no. Se lo explico ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dar una consejería, soy un hombre, pero yo voy y le pregunto de qué se trata su problema y me lo da adelantado. Entonces, en lo que se anota y se espera, yo voy a preguntarle al Señor qué le voy a decir. Porque no puede ser así, porque este hombre le dijo: me han dicho que tú te doy el sueño y me lo interpreta. Y mire lo que contesta este José. Versículo 16: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no soy yo. No estés creyendo, rey, que yo soy el que te va a revelar el sueño. No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a lo que tú quieres. ¿Qué te estás dando cuenta aquí? Cuando leímos hace un momentito 1 Corintios, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no le da a José el entendimiento para descifrar ese sueño, ese hombre no estaba en la jugada, por decirlo así. Ese es el don de sabiduría. Ese es el don de sabiduría que Dios concede, hermano, para poder dar un consejo, para poder hablarle a alguien. Y esos ejemplos son bien reales en la iglesia. Cuando el espíritu de sabiduría está con aquella persona, inmediatamente va a tener un consejo oportuno que usted ni se lo imagina de dónde va a venir. Pero se necesita pedirle a Dios ese don. El otro don es la palabra de ciencia. Son primitos, son hermanos, ciencia y sabiduría. Pero esta es la revelación sobrenatural sobre personas, sobre cosas, sobre eventos, sobre hechos. ¿Por qué le digo esto? Porque las cosas que suceden o están por suceder pueden ser reveladas sobrenaturalmente a la mente de los hombres. He aquí porque algunas personas dicen: va a temblar. Y usted se queda pensando si va a temblar o no va a temblar. ¿Por qué Elías le dijo al rey Acab en un momento determinado? Le dijo: prepárate porque no va a llover 3 años. ¿Por qué se lo dijo? Sencillamente porque la palabra de ciencia vino a su mente y vino y revolucionó su mente y la pudo decir con seguridad, porque eran eventos revelados a la mente antes que sucedan.
Pero eso no es el profeta de la calle, no es el profeta común y corriente, adivino, agorero. Esto es la verdad de Dios porque es la palabra de ciencia de Dios. Por eso cuando alguien está predicando, una palabra puede ser de ciencia, una puede ser de sabiduría, porque el Espíritu de Dios está ahí. Uno de los ejemplos para la palabra de ciencia, y la vemos allá en Mateo capítulo 1, versículo 19 al 20, donde María está embarazada. Y María, ella sabe de qué se trata, pero José no. Y José dice que la quiso dejar secretamente, porque no tenía la revelación de Dios todavía, no tenía la sabiduría, no tenía el don de ciencia para interpretar que aquella mujer estaba embarazada por el Espíritu Santo. No lo tenía. Y le puede pasar a cualquiera de ustedes, hermanos, solo de la imaginación, vivir solo del pensamiento. No es lo mismo, es mejor vivir del pensamiento de Dios, porque los pensamientos de Dios están más altos que los pensamientos de nosotros. Entonces, qué belleza es que usted anhele la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Cuando José presintió esto que se iba, el ángel ya lo sabía. Porque el ángel de Dios, dice aquí, 2 Corintios, lo escudriña todo, lo acabamos de leer. Y el Señor dice que conoce los pensamientos suyos. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque duele hasta los huesos y los tuétanos, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el don de Dios, pero el don del hombre es interpretar verdaderamente qué Dios quiere decirle. Y lo hizo dormir a José y le dijo: mira, no hagas tal cosa, porque lo que ahí hay es creado por el Espíritu. Estoy parafraseando, usted tal vez lo lee. Está del Espíritu Santo de Dios. Y le vas a poner por nombre Jesús porque es Dios. Esa revelación de la palabra de ciencia, ese hombre en ese momento cambió toda la historia. Porque lo que le dijo era la realidad que él no podía entender. ¿Qué quiero decir con todos estos ejemplos? Es que Dios escudriña los corazones y a través de la palabra de ciencia te hace ver las cosas como corresponde que te las veas, porque son sobrenaturales y vienen al hombre, no se quedan estacionadas, vienen cuando es necesario. Por eso es que cuando Pedro está predicando y Ananías y Zafira traen enfermo el corazón y entran al templo y hacen lo indebido, ¿con qué autoridad Pedro les dice: ustedes no obedecieron al Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabía? No era chambre, era palabra de ciencia. Cuando Dios quiere revelarte algo, te lo va a revelar o en un sueño o te lo va a revelar por la palabra. Porque sigo leyendo Corintios, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este es Pablo sabio. Y este don de revelación y conocimiento, que son tres, aparece el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es necesario en la iglesia porque es una revelación sobrenatural sobre los espíritus en el ambiente. Ya lo hemos explicado en otras veces que los espíritus viven en la esfera celeste. Viven acá y el segundo cielo es su estrado. El tercero no lo conocen porque no pueden entrar. De allá fueron echados. Pero ¿cómo sabe usted que vive en medio de un mundo de espíritus malignos? ¿Cómo lo va a entender? Y por eso es que el discernimiento de espíritus es necesario en la iglesia como una herramienta especial. ¿Por qué? Porque nadie los va a poder engañar cuando el espíritu suyo percibe las cosas de Dios. Cuando el espíritu suyo se fusiona con el Espíritu Santo. Usted tiene el don del Espíritu Santo como bautismo y usted tiene la unción fresca del Santo. En ese momento ningún espíritu le puede hablar, porque esos espíritus chocarreros, hermanos, no caben en los oídos del que cree. Por eso es que usted
usted tiene que saber discernir qué espíritu le habla. Y cuando usted este don lo tiene, sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Lo que está diciendo es que si yo tengo el discernimiento de espíritu y un espíritu me está hablando y yo lo escucho y mi espíritu lo acepta, es porque Dios me está mandando palabra de sabiduría, palabra de ciencia o una profecía, y la debo de creer en paz, aunque me diga que me voy a morir, pero me está mandando a decir la verdad, porque mi espíritu lo concibe, porque tiene el discernimiento de espíritus, hermano. Porque hay espíritus buenos que hablan, pero la mayoría son malos. Y un ejemplo es Pablo. Y quiero llevarlo hasta ahí rapidito. El estudio confieso que es largo, pero si no lo terminamos, vengan mañana. Cuando Pablo le dice al pueblo en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, esta palabra tiene un sermón aparte, pero la vamos a dejar ahí. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo lo vio Pablo? Dígame usted si conoce usted o ha visto al gobernador de Apopa, o conoce las huestes de maldad que están en Apopa. Porque el gobernador de Apopa no es un demonio chiquito, es un demonio grande. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? La palabra dice, Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero ¿cómo vas a ver si no tienes un discernimiento de espíritu? ¿Cómo vas a ver lo que ve Pablo? Dice que son principados, gobernantes, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo lo vemos? Amado hermano, si es que esto existe, ahí está. Y por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra estos principados. Entonces, hermanos, ¿que va a ser necesario el discernimiento de espíritu? Sí, va a ser necesario el discernimiento de espíritu. A cualquiera le dicen: te voy a matar, y lo señalan y lo dejan temblando. Dice: tú te callas, espíritu maligno, tú te callas. Yo tengo un Dios de poder, yo tengo un Dios grande y maravilloso que te va a poner ciego, yo tengo un Dios maravilloso que te va a callar. Hermano, eso es la lucha. Y aquí es donde nos detenemos un poquito, porque nos da miedo. Y es verdad, nos puede dar miedo, pero dice la palabra que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, somos más que vencedores, dice la palabra. Pero tenemos que tener estos tres dones importantes de revelación, como son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento de espíritu. Y el otro grupo, los dones de inspiración. ¿En qué consisten los dones de inspiración? Sirven para decir, para hablar. Y aquí quiero ir rapidito. Mira, el don de lenguas tiene características. Y te estoy hablando de los dones de 1 Corintios 12 y 14. El don de lenguas es un poder sobrenatural para hablar otras lenguas. Por supuesto que hay muchas cosas que hablar que las vamos a omitir, pero la primera señal del hablar en lenguas es que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios. La señal inicial es que usted va a hablar lenguas extrañas, lenguas que no conoce. Pero si hay alguien aquí que tiene el don de interpretación de lenguas, se va a dar cuenta que lo que usted tiene es una lengua angelical o una lengua humana. Las dos son válidas. Pero el don de lengua sirve para hablar. Es un lenguaje desconocido. Hay lengua humana y angelical, ya lo dije. Es la interpretación del Espíritu para dar un mensaje. El don de lenguas trae un mensaje de Dios para la iglesia. Si alguien se para aquí y comienza a adorar, o comienza a hablar lenguas, y hay una solemne interpretación de lenguas, el Espíritu de Dios está dando un mensaje aquí.
Pero si lo que está diciendo es un espíritu que no es que es contrario, el espíritu de todos ustedes la va a rechazar. Por eso es que es bueno el discernimiento de espíritus y es bueno también el don de lenguas. Y no ir a hablar una lengua aprendida ni una lengua. No, cuando el Espíritu pone el hablar en lenguas, te va a dar cualquier cosa que tú no entiendes. Y si logras interpretarla, como dice Pablo, qué bueno. Porque el don de interpretación de lenguas, que lo vemos aquí rápidamente en 1 Corintios 14, lo vamos a desglosar así bonito para que lo podamos ver. En el 14, 3, 4 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí quiero que distingamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo interpretando en cada uno de nosotros lo que Él está dando. Porque puede ser que nos esté dando un mensaje para la iglesia, o nos está dando una profecía que lleva el don de sabiduría y lleva el don de ciencia. Y para que eso tenga validez, tiene que ser edificante, exhortativa y mucho más para la iglesia. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios no habla así por así. Dios va a hablar cuando es necesario que la iglesia reciba algo. ¿Cuántos de ustedes habrían querido, y que en algunas iglesias pasó, que el Señor les dijera: prepárense, porque dentro de no pocos días andarán tapados todos de la boca? Prepárense porque viene una pandemia que los va a matar. Pero no lo oímos aquí. Sin embargo, Dios lo dio. Y yo recuerdo el equipo de oración que teníamos aquí en la mañana, a las 5:30 de la mañana, que el Señor nos empezó a preparar para un ambiente que no sabíamos cuál era, el cual nos detuvo por un año. Pero es que Dios lo dice, pero si tú no buscas los dones de Dios, no buscas el don de discernimiento, no buscas el don de sabiduría, no buscas el don de ciencia, la iglesia se queda estacionada solo para oír cosas y no busca del don de Dios, hermano, vamos a estar todavía anclados en el mismo lugar. El Señor tiene el poder para darte a la mente tuya todos esos dones para que sean de provecho para la iglesia y para uno mismo. Por eso es que el don de profecía es la inspiración del Espíritu Santo en la revelación. Viene a ser la inspiración, es la proclamación de un mensaje previamente recibido por el predicador. La profecía es un mensaje de Dios previamente recibido por el predicador. Yo estoy en unas clases con mi hermano Lisandro, donde nos hace unas encuestas raras, ¿verdad? Como él sabio. Y pasa un papelito y dice: contéstelos y no ponga nombres. Y la primera pregunta es: ¿le gusta predicar? Y la segunda que aparece dice: ¿en qué grado se califica usted cuando predica? Otra pregunta: ¿cuánto ora para escribir el mensaje? ¿En cuánto tiempo usted escribe un sermón? Y uno se queda pensando, ¿verdad? Como si fuera una cascarita para deslizarse. Y algunos pusieron: hay un sermón, lo hago en 1 hora. Lo puede hacer en 10 minutos. Porque si le dicen venga a predicar, usted viene y se queda pensando: ¿por qué me agarraron quemarropa? Pero no haga eso, pídale al Espíritu Santo y le va a dar un mensaje, después va a costar bajarlo de aquí. Pero puede ser de hombre, puede ser de hombre. Yo me acuerdo que escribí en ese test 8 días para hacer un sermón. 8 días en los que implica que yo tengo que estar agarrando papel tras papel
papel tras papel y los voy arrugando y lleno mi canasta de papeles. Porque yo no puedo venir a decirles a ustedes lo que yo quiero. Yo no debo, el predicador no debe de venir a decir lo que quiere o se lo inventa en el camino. Tiene que estar de rodillas pidiéndole al Señor qué quieres que le diga al pueblo. Este sermón lo he roto 40 veces. ¿Por qué? Porque le tengo temor a esto. Porque la proclamación de la profecía viene en un mensaje previamente enviado por el Señor. Puede estar a la mitad del mensaje que aquí se está dando, puede estar al final, puede estar al principio, pero usted se va con una palabra del Señor. Y eso es lo importante del don de profecía, porque no es lo mismo la predicación que la profecía. La predicación es el resultado existente de lo que yo apunté aquí. Ese es el sermón. Y yo nunca digo, mejor pretendo no decir, aquí traigo un mensaje. No, el mensaje lo trae el Señor, no lo trae el hombre. Por eso es que la profecía es el resultado de la inspiración de Dios y es espontánea. La profecía sustenta la predicación porque en ella está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría de Dios. Porque usted vino esta mañana a adorar a Dios, pero usted viene también con un corazón abierto para llevar para sí una palabra. Usted viene para ir de aquí saltando como becerro en la manada. Usted vino aquí para ir agradecido con Dios. Usted vino aquí para ir alegre y no triste. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios está puesto a través de la sabiduría, la ciencia y todo lo que el Señor pueda decirle. Por eso es que Dios también dio los dones de poder. Los primeros 3 que le mencioné son revelación. Los segundos 3 que le mencioné son para decir, para hablar, para hacer. Y este tercero es para hacer. Este bloque es para hacer. Y aquí es donde la iglesia tambalea y se detiene. Porque no se ha dado cuenta del don de sabiduría, no se ha dado cuenta del don de ciencia, no se ha dado cuenta de que hay que tener una interpretación de espíritus, no se ha dado cuenta que hay que tener esos dones en la mano, porque Dios necesita que usted tenga herramientas para que esta iglesia sea próspera. Mira, los dones de poder para hacer. Cuando el Señor dijo allá en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y cuando dijo recibiréis poder, todos nos alegramos, ¿no es cierto? Pero no hemos descubierto para qué queremos el poder. Ya hablamos de don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, de lengua, interpretación de lengua y la profecía. Y ahora estamos hablando del don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Hay personas que van a la iglesia van enfermos. Y alguien les dijo, vamos a la iglesia, hombre, mira, el Señor te puede sanar. Y aquel viene con una fe, solo la F de la fe trae. Porque no conoce, no sabe. Y se va con la F porque la E no la pudo llevar. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hay don de sanidad ni de milagros. Yo sé que les da pena decir amén. ¿Por qué se fue solo con la F? Porque no hay poder. Porque la iglesia se estacionó a oír la palabra, pero no a buscar los dones del Espíritu Santo, que son las herramientas. Y lo digo y lo repito cada vez que puedo, porque usted con su oficio que tiene necesita herramientas. Si usted se sienta en un escritorio, necesita un lapicero como herramienta y más cosas. Si usted es albañil, necesita muchas cosas más. Y hablemos de todo eso que usted cree que puede necesitar. ¿Qué necesita la iglesia? Los dones del Espíritu Santo. Y por eso los desglosé de esta manera y así están ordenados. Y por último, el don para hacer. Y cuando dice el Señor, porque yo voy al Padre, ustedes harán cosas mayores que estas.
Lo que está diciendo: y recibirán poder, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar demonios, en mi nombre van a hablar lengua, en mi nombre van a tomar cosas mortíferas y no les va a hacer daño, en mi nombre van a imponer las manos a los enfermos y van a sanar. Pero ¿cuándo, cómo y cómo? Ese es mi problema en este momento. Por eso traigo esta predicación. Nuestro pastor sabiamente ha pedido que hablemos del Espíritu Santo, para que la iglesia despierte a una realidad y sepa que el Señor, antes de irse, dejó el Espíritu Santo para la iglesia, para beneficio de la iglesia y provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia, amado hermano. Por eso esta mañana, usted busque y anhele los dones del Espíritu Santo. Y el que no tiene el bautismo, busque el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo: el don de fe es un don sobrenatural para declarar un hecho. La Biblia dice que es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que Él es galardonador de los que le buscan. Pero yo estoy diciendo que es un don sobrenatural para declarar un hecho. ¿No es cierto? ¿No es cierto que ustedes, como yo, agarran la pastilla y le dice plungum para adentro por la fe? ¿Por la fe la pastilla? Sí, por la fe. Es que Dios me va a bendecir. Usted está declarando un hecho. Pero ¿y la pastilla? Cuando uno declara un hecho por la fe, es porque el don de sabiduría está trabajando con usted. Es porque el don de ciencia vino a su mente. Es porque el poder de la mente, el Dios la está empleando y le está dando un poder excelente, en el que le dice: hijo, tú vas a ser sano. Y si usted cree que va a ser sano, usted va a ser sano, porque lo está declarando por un hecho. Por eso repito lo que Elías dijo. Se reunió con Acab y le dijo: mira, rey, ven para acá, te quiero comunicar que no va a llover 3 años. Y se fue. ¿Por qué? Porque el don de ciencia, el don de sabiduría vino a este hombre, y Dios le dijo: dile a ese hombre que no va a llover 3 años, y que por el poder de la palabra tuya va a llover dentro de 3 años y medio. Si usted tiene un problema de enfermedad y usted dice y lo declara y le dice: Señor, tú eres más poderoso que cualquier cosa, sáname, y se expone y lo declara por la fe, usted es sano. Usted es sano. Ese es el don de fe. Pero es una declaración de confianza que el Espíritu Santo imparte aquí. No es que yo me lo inventé porque soy sabio, ni porque yo soy conocedor. No. Si el Espíritu Santo trae a tu corazón que eres sano, eres sano. Y dile: Señor, por la voz del Espíritu Santo yo concibo de que tengo esto. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es asegurando lo que viene por la fe. Por eso Abraham decía que él, como viendo al invisible, lo lograba. Y mire qué interesante, porque la fe es una seguridad que se espera antes que ocurra. Y ahí viene mezclado milagro y sanidades que son alcanzadas por la fe. De otra manera no se alcanzan. Ayer me invitaron a predicar a una acción de gracia. Por supuesto, 8 días antes pregunté de qué se trataba y me dieron una explicación breve, pero me sorprendí que los invitados eran: en una mesa 4 personas, en otra 4, en otra 2 y su servidor. Y yo esperaba ver un montón de gente, y yo preparado para predicar. No, era culto de acción de gracias por sanidad divina. Y yo antes de predicar pregunté: ¿y usted de qué fue sanado? Cáncer. ¿Y usted? Cáncer a la tiroides. ¿Y usted? Cáncer al estómago. ¿Y usted? Y yo les digo: Señor, y yo vengo a hablar de la lepra.
Y me sentí tan gozoso, hermano, de predicar. Porque estaba yo frente a una fe nunca vista. Donde dijo el hombre en su testimonio, dijo: a mí me dieron no sé cuántas quimioterapias, pero mi mirada estaba puesta en el autor de la fe y yo sabía que... Y ese hombre, hermano, dio testimonio de lo más lindo. Por eso hay que darle la gloria a Dios. Amado hermano, todo lo que pueda ocurrir, que ocurra, pero usted tiene que tener la fe puesta en ese Dios maravilloso y poderoso que se llama Jesús. Y yo me alegré tanto, hermano, como me alegro cuando pasan aquí a dar testimonio, porque aquí está el don de fe. El don de milagros son hechos que alteran el orden sobrenatural de las cosas, pero aquí hay algo importante. Aquí lo que aparece es el hecho que le da paso a la omnipotencia de Dios. Porque si yo le digo a usted por la fe, venga y ese tubo que se metió debajo del agua, hágalo flotar orando, no va a poder. Porque el hacha flotó. Ustedes los que conocen esa palabra, el hacha flotó solo para que pudiese darse cuenta el pueblo del poder de Dios. No porque el otro dijo: es que es prestada y se me hundió en el río. No. Sencillamente para saber el poder de Dios. Entonces, cuando este don de milagros aparece, es el poder de Dios, es la omnipotencia de Dios la que va a actuar. No es usted, no es ninguno. Por eso es que cuando usted mira cosas, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo donde está vinculado todos los dones, ¿qué vio el criado de Eliseo? Un ejército poderoso, destructor. Pero cuando le dijo: ábremele los ojos a este fulano, y se los abrió y vio el ejército de Dios, que es espiritual. Cuando Dios te abre los ojos, es el poder de Dios el que lo va a hacer. Y entonces vas a poder ver el ámbito espiritual que está a tu alrededor, no el verdadero ejército que te tiene encañonado, sino el ejército de Dios. Eso es la omnipotencia de Dios. Y eso es lo maravilloso del don de los milagros. Y luego el de sanidades, que el de sanidad, eso tiene algo especial. Y algo especial que está dado, amados hermanos, proféticamente. El don de sanidad, dice, es Dios actuando en sus medios sobrenaturales, apartando los naturales que no sirven de nada y proponiendo a Jesús su Hijo. Y usted dice: bueno, el don de sanidad es proponiendo a Jesús. Te lo leo. 900 años antes de venir Cristo estaba escrito en Isaías 53, 3, 4 y 5, y dice aquí, 53, 4 y 5 dice de esta manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando tú llegas hasta la cruz del Calvario y tú ves al Cristo crucificado en tu mente, tienes que trasladarte que ahí se está cumpliendo una de las 29 profecías dadas, como es la sanidad divina, que es parte de nuestra doctrina integral de 4 doctrinas fundamentales, la sanidad divina. ¿Por qué la aseguramos aquí? Porque ya el Señor lo había dicho aquí en Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa palabra profética es la que está dándome el don de sanidad. Cuando el don de sanidad venga y tú lo declares por la muerte expiatoria de Cristo, el don de sanidad va a venir en ese momento. Y en ese momento tú te puedes levantar como un resorte del asiento en una de las ministraciones y correr a aquel que te propuso el Señor que toques, porque en ese momento te está dando el don de sanidad, porque has creído en la profecía de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades, Él herido por nuestras rebeliones, molido por los pecados, el castigo de nuestra paz fue por Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Don de sanidades está ahí, hermano. Yo quiero que te pongas de pie conmigo un minuto, porque vamos a tomar la cena del Señor, pero quiero concluir diciendo algo. El don de Dios
es imprescindible en la iglesia. En pocas palabras, la iglesia debe estar bautizada en el Espíritu Santo. Los dones van a ser las herramientas principales para la obra de la iglesia. No te preocupes si te mandaron de parqueador y te dicen, usted va a estar en el portón. Ay, no me gusta. Es una herramienta. El don de servicio es una herramienta. La iglesia debe anhelar constantemente los dones espirituales, porque siguen siendo las herramientas que el Señor propone en las manos de los creyentes para provecho.